Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en la mente de uno de los villanos más icónicos y complejos de la historia del anime, Célula. Y es que no es solo el arma definitiva del Dr. Gero, no. Es un personaje con una historia detrás que es, de verdad, fascinante. Y justo eso es lo que vamos a desgranar hoy. Esta frase lo define por completo. Es el motor que lo impulsa, pero también, y esto es clave, lo que lo ciega, esa fe ciega, absoluta, en que él es perfecto. Pero la gran pregunta es, ¿de verdad lo era o era solo una ilusión? Y esa es justo la pregunta que nos va a guiar en este análisis. A ver, ¿fue esta obra de arte del mal un plan maestro o más bien una serie de casualidades afortunadas? Porque vamos a ver el propósito que tenía Célula dentro de la historia, sí, pero lo vamos a poner cara a cara con su creación en el mundo real, que fue, bastante caótica. La historia detrás del personaje es casi tan buena como la del propio Célula. Vale, pues vamos al lío. Para entender a Célula hay que mirar en dos sitios a la vez. Por un lado, su origen dentro del universo de Dragon Ball y por otro, cómo nació en la mente de su creador en el mundo real. Ok, empecemos por la historia, por lo que nos cuenta el manga. Aquí, Célula es ni más ni menos que el arma definitiva del Dr. Gero. Pura ingeniería genética, un bioandroide creado a partir de un cóctel, una mezcla de las células de los tíos más fuertes del universo, Goku, Vegeta, Piccolo, incluso Freezer, todo con un único objetivo, la venganza contra Goku. Pero ahora viene lo interesante. Porque una cosa es el planazo del Dr. Gero en su laboratorio, ¿verdad? El científico loco creando el arma perfecta, y otra muy distinta es la realidad. Y la realidad era Akira Toriyama sudando la gota gorda porque a sus editores no les gustaba nada de lo que les presentaba. Así que no, Célula no fue un plan maestro desde el principio, fue básicamente una solución de emergencia a un problema muy real. Y aquí se ve clarísimo. Es que es increíble, pero todo el viaje de Célula, toda su evolución, no fue algo pensado desde el inicio. Fue una cadena de «esto no me gusta, cámbialo». Primero, los androides 19 y 20. Fuera, no molan. Luego 17 y 18. Bueno, no dan miedo como villanos finales. Aparece Célula imperfecto y el editor dice que es feo. Evoluciona. Y dicen que la segunda forma es estúpida, hasta que por fin, con Célula perfecto, dieron el visto bueno. Cada paso hacia la perfección fue en realidad un volantazo para contentar a los editores. Entonces, ¿cómo se traduce toda esta improvisación del mundo real en la historia? Pues en un camino hacia la perfección que es, sinceramente, aterrador. Y ese camino tiene tres paradas muy claras. Primero, su forma imperfecta, que es puro terror, una especie de bicho gigante que va por ahí absorbiendo gente. Luego, tras zamparse al androide 17, llega a su forma semiperfecta, más grande, más humanoide, pero raruna. Y finalmente, al absorber al androide 18, alcanza esa forma perfecta, estilizada y, para qué negarlo, bastante elegante que todos conocemos. Cada paso es un salto de poder brutal. Y ojo, un dato muy curioso sobre esto, esa segunda forma, la que el editor llamó estúpida, resulta que era la favorita del propio Toriyama. Increíble pero cierto, a él le encantaba ese diseño, supongo que le veía un encanto grotesco que a los demás se nos escapaba. Pero vamos a ver, Célula es mucho más que sus transformaciones y su poder. Su verdadera amenaza no era solo física, era psicológica. Y es que, en el fondo, era un espejo deformado de los propios héroes. Esto nos lleva a una idea que me parece fascinante, que viene de muchos análisis de fans. La pregunta es, ¿y si Célula no solo heredó las células de los demás? ¿Y si también heredó sus peores defectos? Y es que si lo pensamos, encaja a la perfección. La obsesión de Célula por luchar contra rivales fuertes. ¿De quién es? De Goku. Ese orgullo desmedido, esa arrogancia, puro Vegeta. La crueldad, el sadismo de disfrutar con el terror ajeno, eso es herencia directa de Freezer y su padre. Y la astucia y la capacidad de regenerarse de Piccolo. No es solo una mezcla de poderes, es una mezcla de personalidades, de sus peores partes. Y aquí está la clave de todo el arco. Al ser un reflejo de sus defectos, Célula les obligaba a enfrentarse a ellos mismos. Para poder ganarle, los guerreros Z tenían que superar sus propias debilidades. La lucha contra Célula era en realidad una lucha contra su propio lado oscuro. Y todo este conflicto psicológico y físico explota en su gran obra maestra, Los Juegos de Célula, un torneo a vida o muerte para demostrarle al mundo y a sí mismo que su perfección era absoluta. Y aquí tenemos el enfrentamiento principal, Gohan contra Célula. Y lo más increíble, si uno se fija bien en el manga, es que Gohan, incluso en Super Saiyajin de primer nivel, ya era más fuerte. El problema era su carácter, odiaba luchar y se contenía. Y Célula, Célula con esa arrogancia tan de Vegeta, era incapaz de verlo. Estaba tan ciego por su perfección que no vio el monstruo que Gohan tenía dentro. Además, no olvidemos su arsenal.
Gracias a ese cóctel genético, Célula podía hacer de todo. El Kamehameha de Goku lo tenía. La regeneración de Piccolo también. Podía crear barreras, pequeños Célula Juniors y hasta aprendió la transmisión instantánea de Goku. Era como luchar contra todos tus amigos y peores enemigos a la vez. Una auténtica pesadilla. Esta gráfica visualiza perfectamente los altibajos de la pelea. Gohan explota en Super Saiyan 2 y de repente la balanza se inclina por completo, barre a Célula. Pero entonces Célula se autodestruye y, sorpresa, vuelve. Gracias a las células Saiyan, ese power-up llamado Zenkai lo trae de vuelta ahora como Super Célula perfecto y con un poder que rivaliza de nuevo con el de Gohan. Un giro de guión brutal. Y justo en ese momento clave ocurre algo maravilloso. Vegeta, el mismo cuyo orgullo permitió que Célula alcanzase la perfección, tiene un momento de redención, de humildad, lanza un último ataque, no para ganar, sino para ayudar. Y ese pequeño ataque es justo lo que distrae a Célula y le da a Gohan la milésima de segundo que necesitaba para ganar. Pura poesía. Bien, Célula ha sido derrotado. Pero, ¿qué legado deja? ¿Cuál es su impacto real en la historia más allá de la destrucción? Pues es mucho más profundo de lo que parece. Para empezar, un dato de récord. Célula tiene el honor de ser el único villano principal de la serie que es derrotado 3 veces en el mismo arco argumental. 3. Una por Krillin y Trunks, en el laboratorio. La principal por Gohan y la última por el Trunks del futuro en su propia línea temporal. No está mal, ¿eh? Pero lo más importante es esto. Su propia búsqueda de la perfección fue su tumba. Esa arrogancia, ese deseo de un combate épico, esos rasgos que sacó de Goku y Vegeta, fueron los que le dieron a Gohan el tiempo y la oportunidad para desatar su poder. La supuesta perfección de Célula estaba llena de grietas, las mismas grietas que tenían sus padres genéticos. Hay una cita de un análisis de un fan que lo clava, de verdad. Dice algo así como que Célula representa las imperfecciones de nuestros héroes y que la victoria de Gohan sobre él representa la superación de todos los personajes y defectos que componían a Célula. Es que es exactamente eso. Gohan no solo venció a un monstruo, venció la suma de los peores defectos de sus amigos y de su padre. Y esto nos deja con una última reflexión. Célula buscó la perfección y fracasó estrepitosamente. Los héroes, en cambio, aceptaron sus defectos, lucharon contra ellos y al final triunfaron. Esto nos hace preguntarnos, ¿qué es entonces la verdadera fuerza? Quizás no sea ser perfecto, sino saber vivir y luchar con nuestras imperfecciones. Ahí lo dejo. Muchas gracias por habernos acompañado.